Buenas, en esta clase vamos a ver uno de los pilares de la programación en C++, las funciones. Y no me refiero solo a cómo escribirlas, sino a cómo pensar en funciones bien estructuradas, reutilizables y seguras dentro de un real. Al final una función es simplemente una acción encapsulada, algo que haces una y que puedes invocar muchísimas veces. Y al final esto nos permite el tema de la modularidad y evitar repetir el código. Entonces, primero que nada, como siempre nos vamos a preguntar qué es una función. Una función nos sirve para reutilizar lógica sin duplicarla, organizar el código y separar responsabilidades, hacer que nuestro proyecto sea modular y legible y minimizar errores y facilitar los cambios futuros. Teniendo esto claro, vamos a ver primero cómo sería una función básica dentro de Blueprint y luego vamos a hacer toda la lógica como siempre dentro de C++. El motivo por el que yo hago esto es porque a mí me gusta mucho enseñar el tema de la reflexividad y trabajar de manera dual dentro de los sistemas de Unreal porque es la manera más eficiente de entender cómo funciona el motor. Teniendo esto claro, vamos a meternos ya como siempre me he adelantado en estas clases a crear un actor específico donde vamos a trabajar con las funciones y dentro del editor lo que nos tenemos que preguntar es dónde van. Claramente tenemos un cartelito aquí que nos dice ya Functions y a partir de aquí nosotros podemos darle al más y crear una función. Es así de simple. Nosotros ahora vamos a poner aquí saludar y dentro de esta función vamos a hacer un print string. Y esto es muy interesante porque lo que le vamos a decir a esto es que le vamos a decir hola mundo. Perfecto. Le damos a compilar y guardar, pero en el momento en el que nosotros le damos al play no pasa absolutamente nada. Y claro, la pregunta es ¿por qué? Porque una función en sí no se ejecuta a menos que tú la llames, a menos que tú en ese momento la declares. Entonces nosotros si cogemos la función saludar, como hemos hecho aquí, que es arrastrar de nuestra lista de funciones, también podemos poner aquí saludar y ya nos va a aparecer disponible para que nosotros la podamos utilizar. En el momento en que nosotros la conectemos al Begin Play, le damos a compilar y empezamos y vemos cómo el mensaje ya sale. Pero ¿qué pasa? Lo podemos hacer infinidad de veces. O sea, podemos llamarla hasta 3 veces y el mismo código se va a ejecutar. Y se ejecuta 3 veces. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Pues ya lo estáis viendo. Nosotros podemos encapsular lógica y llamarla siempre que nosotros necesitemos en cualquier momento. Y esto es súper útil, sobre todo cuando nosotros queremos, por decirlo de alguna manera, encapsular cierta lógica que en cualquier momento podemos llamar y no tener que volver a reescribirla, como ya mismo hemos explicado. Entonces, esto es un ejemplo súper sencillo de cómo crear una función y ahora nos vamos a ir al editor para ver cómo se crean, cómo se aplica la reflexividad y cómo se estructura todo. Vamos al editor. Perfecto, como siempre, cuando nosotros creamos una variable, tenemos que pensar en la macro que hace que nuestro motor sepa comunicarse directamente con nuestro actor y saber dónde existe la reflexividad para poder verlo. Entonces, cuando nosotros creamos, por ejemplo, una variable, como siempre hacemos, nosotros aplicamos el uProperty para poder aplicar esta reflexividad. Utilizamos esta macro precisamente para que nosotros podamos verla y visualizarla. ¿Qué pasa? Nosotros en funciones hay precisamente una macro específica para esto, que es uFunction. uFunction, aquí está. Y aquí lo que nosotros vamos a poner es Blueprint, Callable y categoría. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos llamarlas directamente desde el editor. Entonces, si nosotros ahora mismo, por ejemplo, ponemos saludar, ahora mismo nosotros ya tenemos declarada nuestra función, pero vamos a poner saludar cpp para poder diferenciarlo con la que nosotros hemos creado en Blueprint. Una vez que lo hemos hecho, simplemente le damos a compilar. Pero ahora mismo aquí tenemos un pequeño problema. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hemos creado la función no hemos declarado y no la estamos usando en ningún lugar. Lo ideal sería que una vez que nosotros la tenemos, podamos declararla dentro de nuestro CPP. ¿Esto qué quiere decir? La estructura de creación de funciones es que en nuestra cabecera declaramos nuestras funciones y luego en el cuerpo de CPP declaramos la lógica que va a ejecutar esa función. Y aquí viene la gran pregunta, ¿dónde colocamos esto? Principalmente al final, el método tick, el Begin Play y el constructor no dejan de ser funciones o métodos específicos que se encargan de hacer o ejecutar algo específico dentro de la lógica de ejecución del motor. Entonces realmente nosotros la tenemos que colocar fuera como otra función más. Como ve, ahora mismo el autocompletador no lo está haciendo. Si nosotros al crear una función le colocamos la palabra void delante, que ya veremos ahora mismo cuántos tipos hay, significa que esta no va a devolver nada, que es una función vacía y que solamente va a ejecutar una lógica que nosotros tengamos predefinida dentro de nuestro CPP. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Al simplemente declarar aquí nuestra función, este punto H se lo podemos colocar a otro actor y llamar a estas mismas funciones. Ahora mismo no vamos a hacer mucho hincapié en eso, pero veremos cuáles son sobre todo las utilidades de poder hacer este tipo de gestiones de esta manera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que si sabemos que nuestra función es vacía, cuando nosotros vamos a declarar la lógica, lo primero que tenemos que hacer es declararla vacía y nuestro actor, el que nosotros hemos creado, se llama aActorFunction, que es quien posee esa función. Entonces, nosotros tenemos que poner aActorFunciones, porque es quien la posee. Luego ponemos dos puntos, y ya colocamos el nombre de nuestra función. ¿Qué significa esto? Lo que le estamos diciendo es, mira, dentro de tu actor X, que es aCtorFunciones, hay una función llamada saludar cpp. Entonces, lo que vamos a hacer es que dentro vamos a abrir corchete y vamos a desplegar, y dentro de esto ya vamos a aplicar la lógica que nosotros queramos. Entonces aquí lo que hacemos es declaramos la lógica de la función. Perfecto. Ahora simplemente le damos a compilar. Y como vemos ahora mismo ya no nos ha dado problema porque ya hemos cumplido el mínimo que necesita el motor para saber que tiene una función y que esta es reflexiva a Blueprint y que tiene una lógica, aunque todavía no la hayamos programado, por lo menos la estructura básica sí que la contiene. Entonces si ahora nos vamos al editor, nosotros sabíamos que una la habíamos llamado saludar, que es la que nosotros habíamos hecho en Blueprint, pero después tenemos otra que es saludar cpp.
que esta la hemos creado directamente en C++. Entonces, ¿dónde la podemos ver o cómo podemos listarla aquí? Cuando nosotros ponemos esto, igualmente nosotros no la podemos ver directamente dentro del listado de funciones que nosotros hemos creado aquí. Una de las formas en las que nosotros podemos, sobre todo, ver todas estas funciones cuando nosotros las declaramos dentro de este tipo. Pero esto ahora mismo no lo vamos a ver, ¿vale? Porque es cuando aplicamos el sistema de override. Ahora mismo lo que nos interesa saber es que para poder acceder directamente a esas funciones, lo ideal es cuando tú sabes el nombre, es simplemente llamarla. Y automáticamente ya tú vas a poder acceder a esas funciones desde aquí. Si nosotros ahora mismo conectamos esto al Begin Play, no va a pasar absolutamente nada porque la función no hay lógica ninguna. Entonces vamos a volver al motor, vamos a aplicar la misma lógica de mostrar un mensaje en pantalla y volvemos ahora a ejecutar la función a ver qué pasa. Como me imagino que ya lo vais entendiendo, si nosotros ahora mismo aquí aplicamos un engine y colocamos un aquí add on screen, vamos a ver aquí, hola desde C++, perfecto. Ahora compilamos de nuevo y nos volvemos al editor. Vamos a cerrar el compilador. Ahora, al nosotros llamar a esta función que previamente hemos programado en C++, desde que nosotros le demos aquí, vamos a ver que tenemos hola desde C++. Y esto al final nos permite poder llamar a las dos funciones y que cada una haga su trabajo. Si nos metemos en esta, vamos a poner hola desde Blueprint y la otra va a decir hola desde C++. Y las dos se van a ejecutar, lo que una está hecha en C y otra en Blueprint. C++. Compilamos y guardamos, y una vez que ya lo tenemos, ya vemos que tenemos los dos mensajes que estábamos necesitando. Así de simple es como se crean funciones. Pero aquí, en esta clase, no nos vamos a quedar. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo nosotros podemos crear funciones en las que poder pasar parámetros, cambiarlos, este nos devuelva parámetros y cómo podemos llegar a configurar tanto lo que serían los inputs como los outputs. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es borrar estas dos funciones que tenemos aquí, porque ya sabemos cuál es la estructura básica para crear las funciones, y nos vamos a volver al editor para ver todo este tema. Algo que no hemos hecho, que os voy a enseñar ahora, es que claramente nuestra función la hemos ejecutado en el Begin Plane del Blueprint. Pero claro, ¿cómo se llama una función dentro de C++? Así de simple. Imagínate que nosotros nos vamos ahora mismo al Begin Play y lo que queremos hacer es llamar a nuestra función para que esta se ejecute en el Begin Play de nuestro CPP. Pues es algo tan fácil como aplicar el saludar CPP y ponemos esto así. En este caso, esto lo que hace es indicarle que es una función, pero como no contiene ningún tipo de devolución, pues no se va a poner nada dentro. Ahora, cuando ya pasemos a la siguiente, es decir, cuando sigamos avanzando en esta propia lección, que ya veremos los inputs y los outputs, veremos de qué manera y cuál es la lógica de almacenar y devolver variables. Entonces aquí simplemente llamamos aquí, guardamos y compilamos. Volvemos al editor. Y una vez que ya estamos aquí, lo único que tenemos que hacer es darle al play y aquí no tenemos que hacer nada porque realmente nuestra función está siendo llamada desde C++. Y aquí vemos cómo se está ejecutando. Y de esta manera nosotros podemos realmente ejercer lógica en C++ y luego ejercer lógica dentro de Blueprint. Incluso hay una forma de, en el caso de que nosotros hagamos hijos de nuestros actores, si en algún momento nosotros queremos aplicar una cierta lógica que se cumpla antes de ejecutar la lógica de Blueprint, nosotros en nuestro evento, por ejemplo, podemos aplicar un call parent function. Y esto lo que va a hacer es que primero va a ejecutar todo lo que sería la lógica padre, si nosotros, por ejemplo, la hemos declarado en C++, y a partir de aquí va a empezar a ejecutar todo lo que sería la lógica de Blueprint. Pero aquí entramos en otros términos como el tema del override y veremos más adelante de qué manera podemos asegurarnos de que ciertos aspectos se hagan en un lugar y otros aspectos se hagan en otro. Por ejemplo, si queremos hacer cargas de telemetría, queremos hacer análisis, todo eso no tenemos que exponerlo a Blueprint, porque el entorno de Blueprint a lo que debería orientarse en su mayoría es a la lógica funcional de estructura de ejecución. Es decir, que tú simplemente te preocupes en qué va a pasar antes y después, o que incluso ni siquiera lo controles tú como programador, sino que lo pueda hacer un artista. Que un artista venga aquí, tenga ya todas las funciones hechas y sepa para qué funciona cada cosa, y él mismo vaya colocando los nodos para que el código de ejecución se comporte como él está diseñando. Siempre hay que diferenciar lo que es un diseñador de videojuegos de un programador. Un diseñador de videojuegos es el que diseña la experiencia, cómo ocurren las cosas, en qué orden, y claramente el hecho de poder controlar los blueprints lo que le permite es que de manera visual él puede ir ejecutando cómo debería ejecutarse la lógica y la experiencia de juego. Con esto claro, lo que nosotros vamos a hacer ahora es volvernos al editor y vamos a empezar a dar lo que serían las funciones, el concepto de input y output, y vamos a hacer diferentes ejemplos súper sencillos. Así que, teniendo esto claro, nos volvemos al editor. Una vez que ya estamos aquí, realmente la estructura de poder hacer lo que acabo de decirles es prácticamente muy parecida. Vamos a coger el ufunction, que es lo que vamos a necesitar aquí abajo otra vez para exponer directamente nuestras funciones, y ahora lo que vamos a hacer es colocar int32 y vamos a poner aquí, en este caso, sumar. Pero ¿qué pasa? Fíjense que si yo necesito sumar dos variables, primero las tengo que crear aquí. Antes yo había creado número, ahora voy a crear otro que es número 2. Perfecto. Y ahora lo que yo quiero hacer es ejecutar la lógica de sumar. Fíjense que tanto en este editor como en el otro, nosotros tenemos aquí como una pequeña herramienta que nos dice crear definición en el CPP. Si nosotros no queremos estar escribiendo las definiciones, a nosotros darles aquí ya automáticamente nos crea la línea
para poder ejecutar aquí la función y empezar a trabajar sobre ella. Aquí, en este caso, lo que primero deberíamos hacer antes de sumar los dos números, aquí no estamos ahora mismo teniendo en cuenta absolutamente nada de lo que tiene que ver ningún tipo de input. Nosotros vamos a coger dos variables que ya están declaradas dentro de este CPP y vamos a ejecutar lo que sería la lógica de funcionamiento de sumar dos variables. Por ejemplo, cogemos número 1, vamos a aplicar un return y cogemos número 1 más número 2. Y aquí lo que le estamos diciendo es, mira, devuélveme la suma de número 1 y número 2. Perfecto. Si nosotros ahora nos vamos al constructor que tenemos aquí arriba y lo primero que hacemos es declaramos número y le decimos que es igual a 1 y declaramos número 2, que este es igual a 3. Sabemos que la suma de estos dos números es 4. Pues cuando nos vayamos al begin play, lo que podemos hacer es aplicar la de sumar y lo que vamos a hacer en este caso es que, claro, ¿cómo almacenamos nosotros el resultado de sumar? Porque esto al final lo que va a hacer es sumar esos dos números, pero ¿cómo lo vamos a almacenar? Pues simplemente declarando antes de llamar a la función el resultado. Si nosotros ahora mismo ponemos aquí int32, le ponemos un nombre y llamamos a la función de resultado, la suma de esto se va a almacenar aquí. Entonces, esto se puede hacer de esta manera, o simplemente podríamos declarar la variable, pero esto es absurdo porque ya se entiende. Segundo, y aquí lo que podríamos poner es que el resultado es igual a sumar aquí. Vamos a ponerle el nombre, perdón, estaba leyendo una cosa. Entonces, una vez que ya tengamos esto, se puede hacer de las dos maneras. Lo más eficiente, claramente, es ponerle que el resultado es la devolución de la suma. Entonces, una vez que ya tenemos esto, llamamos a la función para que nos devuelva el resultado de la suma. Entonces, compilamos. Entonces, en este punto, ya sabemos que esta función está cumpliendo algo muy específico y es sumar dos valores. Pero en el momento en el que nosotros vayamos aquí al editor y le demos al play, no parece que no está pasando nada. ¿Por qué? Porque que haga una función no significa que esto nosotros la vayamos a ver. Para poder nosotros visualizar esto, podríamos hacer algo todavía mejor. Y es lo siguiente. Miren, si nosotros una vez que ya hemos realizado la suma, ya tenemos el contenido almacenado dentro de sumar, tenemos que tener en cuenta que esto tenemos que mostrarlo por pantalla. Sé que esto suena muy absurdo, pero sobre todo cuando tú estás empezando a programar y empiezas a hacer todo eso, te empiezas a olvidar de cosas que has aprendido de aquí para atrás. Entonces, para nosotros validar que esto funciona, pues siempre tenemos que aplicar una manera de poder verlo dentro de nuestro motor, tanto utilizando el ULO como utilizando el Atom Screen de Bug Message. Y el motivo, sobre todo por el que yo utilizo el Atom Screen de Bug Message, que no lo he dicho de aquí para atrás, no es por eficiencia, es porque si ya vienes de fundamentos de Blueprint, es mucho más familiar que yo te muestre el contenido por pantalla en el editor a que yo te lo esté mostrando por el editor de código. En los cursos de nivel intermedio ya te aseguro que vamos a estar mucho más en el editor sin salir de aquí que estar continuamente yendo al editor de Unreal. Pero como estos al final son fundamentos, quiero dejártelo lo más visual posible. Entonces, como siempre hago lex to string y aquí lo que vamos a poner es resultado. Lex to string saben que se va a encargar de convertir el resultado a una string y Engine lo que nos va a devolver es el mensaje. Perfecto, pues ahora compilamos y fíjate, por la lógica de ejecución, por lo que tenemos aquí, cuando se active el begin play, primero nos va a saludar, luego va a aplicar la suma y luego nos lo va a mostrar por pantalla. Vamos a ver si es así. Una vez que le damos al play, nos ha saludado y luego nos ha mostrado el resultado. Miren qué interesante. Si nosotros esto al final, en vez de colocarlo aquí, también podríamos... No, tengo que actualizar. Si nosotros en vez de colocarlo aquí, esto también lo podríamos colocar dentro de lo que sería nuestra función. Y de esta manera lo que podríamos hacer es lo siguiente. Podríamos aplicar esto. Podríamos aplicar esto y poner aquí int32. Aquí está. Y ahora este resultado, pero esta variable resultado solo existe de manera local dentro de la función. Sin embargo, no va nunca a colisionar con nuestra variable resultado que está afuera, porque esta solo existe dentro de esta función. Y una vez que nosotros devolvamos el mensaje por pantalla, lo que hacemos es que devolvemos este valor. Entonces, para poder visualizarlo, aparte de mostrarlo por aquí en verde, esto es absurdo, pero para que lo vean dónde se ejecuta el otro, vamos a venirnos aquí y vamos a colocar blue. Y de esta manera veréis cómo uno se está ejecutando dentro de la función y el otro se está ejecutando fuera de la función, y la variable resultado que tenemos fuera no tiene nada que ver con la que tenemos de manera local dentro de la función. El motivo por el que estoy haciendo esto, perdón que no lo estaban viendo, aquí tenemos la función sumar, donde estamos mostrando el mensaje, ¿vale? Y justo aquí abajo colocamos la función, la colocamos en verde, donde vamos a mostrar el resultado. Previamente hemos creado esta función con el número de resultado, con la suma, y la hemos colocado aquí y luego la devolvemos. Entonces nosotros esto lo podríamos cambiar por resultado y funcionaría exactamente igual. Pero aquí quiero decirles una cosa, el por qué colocar esto de manera local y por qué no interfiere, porque esto dentro de sí mismo es su propio mundo y todo lo que entre dentro de aquí no va a ejercer una carga por fuera ni una problemática de referencia. Entonces esto es súper interesante porque podemos encapsular lógica pesada dentro de una función, llamarla, dejar de usarla y que eso se descargue de memoria porque ya no vamos a estar usando esa función en ese momento específico. Esto lo veremos con más claridad más adelante, pero al final
el trabajar de manera local nos asegura limpiar muchísimo nuestro código. Entonces, una vez que lo hemos hecho, le damos a compilar. Volvemos a nuestro editor, le damos al play y ahora se va a mostrar un mensaje de un color y otro de otro. Uno se está ejecutando claramente dentro de del dentro del begin play, y el otro se está ejecutando dentro de la función. Entonces, con este concepto claro, el siguiente paso que vamos a ver ahora es cómo poder nosotros pedir inputs dentro de las funciones y sacar output de manera visual. Nosotros estamos aplicando ahora mismo el uso del return porque nosotros hemos definido que esta función, en el momento en el que haga lo que tenga que hacer dentro de su lógica, nos va a devolver un valor entero. Pero claro, nosotros también podríamos definir que esta variable es vacía porque no te va a aplicar ningún tipo de retorno, pero nosotros aplicar un output para, si nosotros queremos recoger ese resultado que hemos previamente diseñado, podamos hacerlo sin tener que aplicar un retorno. Teniendo este concepto claro, vamos a ver cómo sería ahora. Vale, entonces a partir de aquí vamos a hacer una función que lo que va a hacer es que nos va a pedir dos variables para que ésta pueda ejecutar su función, y esta nos va a devolver un resultado. Pero claro, nosotros vamos a definir esta función inicialmente como una función vacía, por lo tanto no va a tener ningún tipo de retorno por la misma. Claramente nosotros, como la que vimos aquí, podríamos aplicar esto también. Nosotros podríamos aplicar esta función de aquí, pero dentro lo que podemos hacer ahora mismo, podemos poner sumar valores, y aquí podríamos poner int32, podemos poner valor 1 y podemos poner lo mismo, int32 y valor 2. Esto nos va aquí. Y una vez que ya hemos definido esta función, podemos declarar el método aquí abajo y ahora poner esto que tenemos aquí, que el retorno de esta función de valor 1 y valor 2 es lo que nos tiene que devolver. ¿Qué pasa? Esta al final funciona exactamente igual que lo que hicimos antes. Nosotros tendríamos que venirnos al begin play y aquí vamos a llamar a sumar valores. Vamos a hacer un int32 resultado método 2 y vamos a poner sumar valores 5 y 10. Fíjense que ahora lo que nosotros estamos haciendo es pasarle dos parámetros, pero como nosotros habíamos definido y aquí número 1 y número 2, también podemos pasarle eso. Podemos decirle número y número 2. Y ahora esta lo que va a hacer es devolvernos esto por pantalla. Fíjense otra cosa. Generalmente esto también lo podemos almacenar. Esto es un poco más complejo porque ya empieza a alargarse mucho. Podemos hacer un lex to string, almacenar todo esto aquí. Fíjense, cogemos esto, perdón, vale, ahora cogemos el lex to string, lo vamos a colocar aquí. ¿Y qué pasa? Fíjense la problemática que nosotros tenemos. Aquí podemos poner, en vez de esto, podemos poner resultado. Y ya lo tenemos hecho. Fíjense, dentro de una misma función, lo que hemos hecho, a la variable que ya teníamos definida como resultado, la vamos a reutilizar más abajo. Pero aquí lo estamos poniendo todo junto. Le estamos diciendo, muéstranos por pantalla, y luego dentro vamos a decir, conviértenos el resultado, que es llamar a esta función, que a su vez está pidiéndote dos valores. Y el resultado de esto se almacena aquí, se traduce aquí y se imprime aquí. El motivo por el que les estoy enseñando esto, que hace que la línea sea interminable, es porque en definitiva, muchas veces, colocarlo todo en una misma línea, lo que nos facilita es no tener que estar haciendo muchas cosas de manera separada. Si nosotros ya sabemos exactamente lo que queremos ver, pues simplemente llamamos a toda la función directamente dentro de la otra función. Esto es muy escalable. Vamos a poner aquí está, y lo mismo aquí. Vale, una vez que ya tenemos esto, ya estamos viendo cómo funciona. Llamamos a nuestra función y dentro le pasamos los dos parámetros que tiene que sumar. El resultado nos lo va a almacenar en resultado y esto nos lo va a enseñar por pantalla. Compilamos. Y ya que todo está compilado perfectamente, volvemos a nuestro editor y el mensaje de la suma de los dos valores se va a imprimir en color azul. Entonces, en el momento en el que nosotros le demos, el último valor en azul es la última función que nosotros hemos dicho, que utiliza la segunda función. Entonces, una vez que tenemos esto claro, lo que podemos hacer ahora es lo siguiente. Volvemos ahora a nuestro editor y ahora vamos a llamar al tipo de función que va a estar vacía, va a ejecutar la suma y nos va a devolver un parámetro de resultado. Y es otra forma de hacerlo y suele ser bastante cómoda de utilizar porque no tienes que estar aplicando un retorno, o en este caso su función principal es devolver más de un tipo de retorno. Por ejemplo, miren a lo que me refiero. Si nosotros ahora mismo cogemos esto, ahora comentamos todo para que lo tengan todo bien comentado y vamos a poner ahora void porque vamos a hacer una de eso, sumar e imprimir. Una vez que lo tenemos vamos a poner int32, valor 1 y valor 2, pero aquí viene ahora lo curioso. Nosotros ahora vamos a crear int32 y le vamos a poner un ampersand. Esto nos está indicando que nos va a tener que devolver directamente el resultado que va a almacenar aquí. Una vez que ya nosotros tengamos esto hecho, vamos a definir la función, la tenemos aquí,
Y lo que vamos a decirle es que resultado es igual a la suma de estos dos valores. Claro, esto no actúa como un retorno, pero realmente el motor lo entiende como retorno. ¿Qué quiere decir eso? En el momento en el que nosotros nos vayamos aquí, vamos ahora a hacer exactamente lo mismo que nosotros hicimos con esto. Antes de meterla dentro de un add-on screen y que lo veáis un poquito difuso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer sumar e imprimir. Imprimir, perfecto. Vamos a poner número, número 2 y resultado. Fíjense qué curioso ahora. Lo que estamos haciendo aquí es, le estamos pasando el valor 1, el valor 2 y después en la variable que habíamos ya declarado aquí arriba, le estamos pasando el resultado. De tal manera que nosotros ahora podríamos aplicar una cosita como esta. ¿Vale? Para que lo veas también más claro, vamos a poner otro lex2string y vamos a poner aquí el resultado es... Así lo visualizamos bien, porque si no, con tantos no vamos a entender. Le ponemos un más para que lo encadene. Y ahora lo que estamos haciendo aquí es, llamamos a esta función donde le pasamos los dos parámetros, almacenamos el contenido dentro del resultado y después vamos a imprimir el resultado y formateamos esto. Entonces, una vez que ya lo tenemos, le damos, incluso para que veamos que está actuando esta y no otra, vamos a volver a formatear nuestros dos números. Vamos a poner número igual a 5 y número 2 igual a 10. Entonces sabemos que nos tiene que devolver 15. Una vez que lo tenemos claro, le damos a compilar. El resultado nos lo va a devolver en azul. Y nos tiene que devolver, el resultado es, y nos tiene que devolver 15. Vamos a ver si es verdad. Entonces, aquí vemos que el resultado es 15. Fíjense qué fácil es y qué cómodo es, si volvemos ahora al código, el poder crear una función vacía y nosotros saber en todo momento el tipo de parámetro. Es más, vamos a darle otra vuelta más. Aparte de que nos devuelva el resultado, quiero que me devuelva los dos valores que ha sumado. Entonces, le vamos a poner aquí, int32. Esto es absurdo, ¿vale? Simplemente lo quiero que lo visualicen para que vean lo útil que es. Valor 1 suma. Espera que tuvimos un error de sintaxis aquí. Y ahora vamos a poner aquí int32 ampersand valor 2 suma. Entonces, ¿qué pasa? Al nosotros modificar nuestra cabecera, claramente nos va a decir que esto está mal, porque claramente tenemos que colocar lo mismo dentro de donde nosotros estamos definiendo nuestra lógica de funcionamiento. Y aquí nos falta una coma. Entonces, una vez que ya tengamos esto, vamos a copiar esto que hemos puesto y lo vamos a colocar aquí. Una vez que ya lo hemos puesto, aparte, lo que vamos a hacer es que vamos a decirle, mira, aparte del resultado, valor suma 1, valor 1 suma es igual a valor 1 y valor sumado es igual a valor 2. ¿Qué quiere decir esto? Al final lo que nos va a permitir a nosotros es que esto nos devuelva mucha más información. Y como se fijan, ahora nos está diciendo que hay un error, porque claramente nos está diciendo, mira, hay dos valores más que nosotros tenemos que devolver. Precisamente por eso, vamos ahora a crear dos variables y le vamos a poner aquí lo siguiente. Número y número 2. Y ahora, para formatear mejor el texto y que lo veamos un poquito mejor, vamos a hacerlo de vertical, porque si no se nos hace inmenso. Perfecto, y aquí tenemos el resultado es más, y ahora tenemos que poner, aparte de esto, vamos a poner otro lex2string. Vamos a decirle aquí, vamos a ponerle lex2string y le vamos a poner los valores son, aquí me lo está colocando todo ya directamente, porque está viendo y preveyendo lo que estoy haciendo. Y ya que está todo colocado, deberíamos compilar. Ahora que está todo correcto, lo que esto va a hacer es lo siguiente. Primero, lo que hemos hecho es cambiarle los valores a nuestros números. Una vez que lo hemos hecho, pasamos nuestra función y le pasamos dos parámetros, que son los parámetros que tiene que sumar. Y una vez que haga eso, va a almacenar dentro del resultado el resultado de la suma y nos va a devolver dentro de los mismos números, que son estos de aquí, el resultado. Y esto simplemente lo que vamos a hacer luego es imprimir el número 2 y el resultado. Y una vez que hagamos esto... Ay, perdón, ya le había dado a compilar. Vamos a verlo ahora en el editor. Y como vemos aquí, los valores son 10 y 15 y el resultado es 5. Pero, ¿esto está mal? ¿Por qué está mal? Porque tenemos que tener cuidado, sobre todo, en cómo utilizamos el tema de la variable. Entonces, nosotros ahora mismo aquí podemos poner int32 y vamos a poner valor 1 suma, aunque lo llamemos igual dentro de la función, pero acuérdense que las variables locales no tienen ningún tipo de problema aquí. Entonces, una vez que nosotros declaramos estas dos variables aquí, le vamos a decir lo siguiente. Mira, valor 1 suma, hoy. Perfecto, y vamos a poner aquí valor 2 suma. Perfecto, y ahora lo que vamos a ponerle aquí abajo es justamente eso. Valor 2 suma. Valor 1 suma. Vale, y ahora, como me fijé antes, vamos a ponerle un pequeño espacio aquí. Le vamos a poner 2 puntos y 2 espacios para que el formateo se vea bien. Y ya cuando entramos al editor, una cosita, antes de hacerlo, vamos a ponerle un poquito más de tiempo porque siempre me quedo yo explicando las cosas y esto no se ve. Vamos a ponerle 55 segundos. Compilamos.
Entonces, en definitiva, y en resumidas cuentas, para ya ir terminando esta clase, porque de momento lo vamos a dejar aquí, ya iremos complicando mucho más el uso de las funciones, lo que vamos a hacer aquí es llamar a esta función que va a sumar dos variables, va a almacenar los dos números que está sumando más el resultado y me lo va a devolver y nosotros lo vamos a mostrar por pantalla utilizando este método para mostrar el mensaje. Así de simple. Una vez que ya lo tenemos claro, le tenemos que dar al play y fíjense, los valores son 10 y 15 y el resultado es 5. Claro, aquí nosotros tendríamos que preguntarnos si realmente lo está haciendo bien o no, o qué es lo que está pasando para que nosotros realmente nos esté dando este tipo de valores, porque realmente los valores no son ni 10 y 15 y el resultado no debería ser 5, sino que debería ser precisamente 15. Entonces, en este punto vamos a ver dónde están los fallos y cómo podemos resolver. Vale, fijaros en lo que estábamos hablando. ¿Dónde está el error aquí? Es muy fácil. Sí, claro. Sobre todo teniendo en cuenta y es en el orden de las nomenclaturas. Por ejemplo, si os fijáis aquí abajo, nosotros tenemos que el primer valor es el valor que entra, el segundo es el segundo valor que entra y estos dos valores se tienen que sumar. El tercer valor, ¿vale?, es el valor que nos devuelve, que representa el primer número que se va a sumar, el segundo representa el segundo número que se va a sumar y el tercero representa el resultado, y el último, perdón, representa el resultado. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estuvimos armando aquí arriba la función, nos damos cuenta de que, bueno, el primero lo colocamos bien, el segundo lo colocamos bien, pero aquí es donde empieza el error. Aquí ya nos está indicando el ID que aquí lo que debería estar no es la variable resultado, sino lo que debería estar es valor suma 1. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos eso claro, lo tenemos que colocar aquí. El valor suma 2 es el que debería estar donde está valor suma 1 y aquí lo que tendría que estar es resultado. Ahora, con esto, vamos a colocarlo en minúscula, la R, perfecto. Ahora, realmente la lógica ya dice, esta función va a coger este número y lo va a sumar. Nos va a devolver este valor y nos va a dar el resultado. Entonces vamos ahora a compilar. Esto es importante y el motivo por el que lo hice así es para que se dieran cuenta de que tiene que ser perfecto el cómo nosotros coloquemos los valores de entrada y los de salida y que sepamos en todo momento cómo se va colocando cada uno de los valores, porque es súper sencillo que todo compile como acaba de pasar, pero que el resultado no es el que nosotros estamos queriendo ver en ese momento. Entonces vamos aquí y ahora nos pone que los valores a sumar son 5 y 10 y el resultado es 15, que es justamente lo que nosotros estábamos buscando. Más adelante veremos sobre la práctica, porque esta clase ya está bastante larga, veremos sobre la práctica cómo ya meter cosas bastante más complejas, como el análisis de estructura, cómo ejecutar funciones dentro de funciones y cómo hacer otro tipo de gestión. Por esta clase de momento es todo, porque hemos visto todas las variantes, cómo se crean las estructuras y cómo poco a poco el código va cogiendo un poquito más de color y dificultad. Así que nos vemos en la siguiente clase y seguimos avanzando. Hasta luego.